Si estabas deseando que arrancara un cierre de Wall Street trepidante y loco como siempre, siéntate, ponte un cafecito, una infusión, un copazo si es lo que te apetece y relájate porque vamos a charlar de cosas muy interesantes. Para ello, hoy nos acompaña nada más y nada menos que Josep Pocalles, que es Growth Director de TradingView. Josep, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días si nos escuchan en otro lado del charco. Encantado de estar con vosotros. Fenomenal. Tenemos también a Álvaro Basagoiti, que es responsable de Trading Pro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Un placer, como siempre, estar aquí. Yo de momento tengo el café, el copazo ya me lo dejo para la noche. Muy bien, fenomenal. Y Armando Jiménez San Vicente, profesor de política de Estados Unidos de la Universidad Francisco de Vitoria, que debuta en estas charlas entre amigos, como no puede ser de otra manera, con pie derecho. Bienvenido, Armando. Muchísimas gracias, Javier. Compañeros, un placer de estar con ustedes y disfrutar este momento juntos de esta tarde de viernes tan agradable. Pues esta tarde de viernes tan agradable en la que estamos preparándonos un poco para hacer ese recuento de cosas que han pasado durante la semana. No cabe por menos que empezar en que ayer fue el primer debate Biden-Trump, pero la semana no arrancó el jueves, arrancó un poquito antes. Tenemos otras cosas. Hemos visto que el día 25 fue el debate en Reino Unido, fue el último debate antes de estas elecciones del día 4. Hemos visto también muchísimo mogollón dentro de Francia, elecciones el día 30, y esta semana desde luego ha sido de infarto en Francia. Me gustaría arrancar un poquito por la parte francesa, porque estamos viendo que todas las quinielas y las encuestas, que no me salía la palabra, ponen al partido de Marine Le Pen como prácticamente ya rascando esa mayoría absoluta, con todo lo que eso supone. Hemos visto un montón de declaraciones. Hemos visto a Emmanuel Macron súper preocupado, llevando casi al histerismo las declaraciones, hablando de guerra civil, la segunda economía europea, os recuerdo, advirtiendo de que la polarización de la sociedad en Francia podría provocar una guerra civil. Esto es como poco grave, Y por otra parte tenemos a Marine Le Pen, que dentro de su política enclava dos cosas muy preocupantes. La primera es que hemos comentado durante toda la semana que estaba pensando en prohibir la nacionalidad automática a aquellos hijos de inmigrantes que nazcan en territorio francés. Es decir, podrían no ser franceses aún naciendo en territorio francés. Esto es algo absolutamente bárbaro, que no tiene ni pies ni cabeza. Y la segunda cosa es ese sesgo antieuropeísta que tiene el partido de Marine Le Pen y que nos habla un poco pues, de la posibilidad de hacer un Frexit, ese Brexit a la francesa, que probablemente, bueno, pues hay una parte indudablemente de europeos que no están conformes con las decisiones que está tomando la Unión Europea. Muchos de ellos forman parte de ese partido de Marine Le Pen y que, por tanto, bueno, pues viene dentro del proyecto, dentro de su hoja de ruta. Y recordemos que, como decía, está a punto de conseguir mayoría absoluta. Os voy a preguntar, empezamos, si queréis, por nuestro nuevo invitado, Armando Jiménez. Cuéntanos un poco, Armando, ¿cómo ves tú esta situación con respecto a Francia? Que efectivamente la cosa está que arde, nunca mejor dicho. Bueno, yo creo que ese es un muy buen comentario, Javier, al destacar que esta semana ha sido una semana muy relevante para la democracia a nivel mundial. Tenemos 3 de las potencias occidentales en procesos electorales muy complejos, muy divididos. Estados Unidos con un proceso electoral muy largo, las elecciones en Francia y en Inglaterra en estos próximos días. Y resaltando el tema de Francia, que es con el que comenzamos, pues lo que estamos viendo es otra vez el síntoma de lo que ya pudimos observar en las elecciones europeas, que es una gran polarización de la ciudadanía, donde aquellos en posturas o posiciones más radicales han tenido un crecimiento sustancial, principalmente dentro de la derecha,
y lo que hace unos años se veía casi impensable, que hubiera un dominio de esta derecha en Europa y las instituciones europeas, ahora cada vez se ve más posible. Sobre todo si Francia, que es la segunda economía europea, parece ser que Marine Le Pen sí alcanzará esta mayoría. A mí me gustaría diferenciar dos cosas, que hay elecciones presidenciales y elecciones legislativas en el modelo presidencial francés. Y ahorita lo que estamos viendo es una elección legislativa donde obviamente representaba una fuerza de control de pesos frente al poder ejecutivo. Pero en una Francia tan dividida, tan compleja, esto puede complicar mucho el ambiente político. Lo más probable es que gane Marine Le Pen, su partido, que ellos definan quién va a ser el próximo primer ministro, y esto va a complicar muchísimo las reformas, el propio día a día del gobierno francés. Pues vamos un poco en la parte más económica, la parte más de macro. Basagoiti, ¿cómo lo ves? Pues mira, Javier, fíjate si veo en una situación delicada a Francia, que el propio miércoles entramos cortos en el CAC francés, ahí seguimos. Vamos a ver si aguantamos un poquito más o cerramos al final de esta jornada, pero bueno, de momento cayendo, la bolsa francesa, que lleva unas caídas importantes desde que Macron pues, convocó estas elecciones anticipadas. Yo creo que a los mercados, obviamente, le preocupan como decía Armando, los candidatos, ¿no? Le Pen, o sea, esta derecha antiliberal, por así decirlo, el bloque de izquierdas anticapitalista, la tercera fuerza, ¿no? Que sería Macron, no parece que ninguna de estas potencias, o sea, de estas formaciones políticas vayan a solucionar un poco los problemas de déficit que tiene de deuda. A ver, el ratio de deuda sobre el PIB en Francia está, creo que es un 110%, ¿no? Un poquito por encima de España, que creo que es el 107, 108 más o menos, pero es que tiene un déficit del 6%. Y una prima de riesgo, pues que, para que os hagamos una idea, la segunda potencia más importante de Europa, similar a la portuguesa, la de Francia, en un 71 puntos más o menos. Es decir, incumplen las reglas europeas de déficit de deuda por todos lados. Y estos partidos, que ya sea Le Pen o incluso el bloque de izquierdas, yo creo que lo que proponen es seguir incrementando, ¿no? este déficit. No parece que tengan medidas que vayan a tener un control, una responsabilidad en el déficit, un control del gasto público. Seguirán gastando para comprar votos, ya sabemos cómo funciona la política. Por lo tanto, yo no veo a Francia que ninguno de los partidos que tienen posibilidades de ganar la primera vuelta este fin de semana, a ver cómo sale, pero a mí me parece que estamos viendo el declive de la segunda potencia más importante de Europa. La primera, Alemania, tampoco es que vaya mucho mejor, la verdad. Así está Europa, amigos, sí. Desde luego, la primera tampoco va mucho mejor. Seguimos con crecimientos del 0 patatero, 0,1 ha sido la última estimación. Y desde luego muy, muy complicada la parte económica dentro de Europa. Pero teniendo en cuenta que casi con toda seguridad ganará el partido de Marine Le Pen, lo que cabe destacar es saber si lo va a hacer con mayoría absoluta o no. Y si esto sucede, bueno, ahí es donde puede dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no, Josep? Pues mira, sí, efectivamente. A ver, yo quisiera hacer unos comentarios porque haciendo un análisis que ya hemos venido comentando las semanas anteriores, aquí nos encontramos con que el desapego que está habiendo respecto a las instituciones europeas, pues al final eso es una ventaja competitiva para los políticos. Es decir, al final no olvidemos que lo que pretende un político es siempre captar el descontento de la gente. Entonces, ¿qué es lo que suele? Y eso no es algo de ahora, es algo histórico, ¿no? O sea, lo que tratamos es que ¿dónde está el enemigo a batir? Claro, cuando tú no tienes, pues quizá dentro interiormente un enemigo claro, pues al final la causa de los problemas pues es Europa. Entonces, pues sale Le Pen diciendo, pues mira, la solución no es Europa,
Por tanto, yo no diría la palabra anti-europeísta, pero sí diría, oye, la solución está en casa, no está en Europa, ellos no saben de nosotros, no saben cuáles son nuestros problemas, pero la solución está en casa. Esto está ocurriendo, estos movimientos están ocurriendo en general en toda Europa, en España, está ocurriendo en Italia, en Holanda también, es decir, al final se busca. El enemigo exterior es la causa y eso lo capta el político. Porque al final el político es un animal que lo que intenta es ver dónde viene la sangre y a partir de ahí se tira a conseguirlo, ¿no? Y muchas veces con un resultado efectivo. Yo muchas veces lo que ahora me estoy planteando es decir, oye, ¿qué solución tenemos? Porque al final vamos comentando en las últimas semanas de que Europa, pues bueno, aquí vemos un analista económico poniéndose corto. En las semanas anteriores hemos visto economistas diciendo que no creo en el euro, no creo. Bueno, pues entonces nosotros somos analistas, ¿no? Pues ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que vemos hacia Europa? Yo creo que es un factor, pues un poco como Japón. La semana pasada hablamos sobre Japón. El envejecimiento de la población está clarísimo que eso conlleva unas consecuencias brutales. Entonces, al final, pues claro, no lo vamos a cambiar a corto plazo. Lo que pasa es que la mentalidad quizá, al menos desde mi punto de vista, no debería ser ir tanto pensando en que la solución está desde dentro, sino que es un cambio en cuanto a la configuración económica y social de la Europa que conocemos. No nos engañemos. Si usted viaja a México, tuve la ocasión de viajar a México hace un par de semanas, los directivos, hay gente joven que está liderando ya las nuevas generaciones de las empresas, son gente joven. En Europa tenemos una cierta edad, es decir, la media de la edad del control de la economía y en general de la política, pues es demasiado alto. Vemos el caso de Estados Unidos, pero por favor, ¿qué hace un hombre ya de 81 años todavía ahí delante a primera línea política? Espera, que te voy a interrumpir. No es un hombre de 81 años, es que entre los dos hacen 161 años. Claro, pero de media superan los 80 años. Correcto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final las sociedades se renuevan con una savia nueva que tiene que venir. Entonces, cuando nosotros estamos en un suicidio demográfico, pues al final, señores, nos gustará o no nos gustará, pero aquí tiene que entrar mucha más gente en contra de lo que pueda parecer. Cuando estamos hablando en contra de la inmigración, pues es al revés. O sea, lo que tiene que entrar aquí es un volumen de gente que si no los fabricamos nosotros, entiéndase las comillas, tiene que venir de fuera. Se necesita muchísima gente para que un país tenga crecimiento o una región tenga crecimiento. Ahora bien, esta entrada de esta inmigración pues no está siendo ordenada, porque al final no hay un filtro de la inmigración. Pienso que tiene que ser ordenada, tiene que haber un filtro, tiene que haber unas ciertas facilidades para determinados perfiles de alta cualificación, profesionales que están muy bien formados en todo lo que nos rodea, y eso nos está dando. Entonces, yo hago este llamamiento, pues si tenemos la suerte que alguno de los políticos pues quiere plantear propuestas de futuro, es que tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por un tema de renovación en cuanto a que necesitamos savia nueva. En Estados Unidos lo vimos, es decir, Estados Unidos en un momento, ahora no lo creo, pero en un momento de la historia fue el sueño americano en donde gente venía de todas las partes del mundo para labrarse un futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en Europa hemos adaptado una posición de defensiva, considerando que todo lo que viene de fuera pues es negativo, que nos van a quitar los derechos, los derechos adquiridos, y esto pues evidentemente es un cambio tectónico que va a llevar un tiempo y que requiere pues eso, una reflexión de las comunicaciones que se hacen a la población. Pues recopilamos un poco toda esta situación hablando de Francia y ahora me interesa ir a hablar un poco del Reino Unido, porque si bien los laboristas están pegando muy duro, los conservadores parece ser que no están reaccionando. No sé si habéis tenido oportunidad de ver el pasado debate, el último debate antes de las elecciones. Ha sido bastante importante también. ¿Cuál es vuestra lectura de la situación actual en Reino Unido? Armando, perdón. Pues yo creo que un poco similar. Hay un gran descontento interno, hay una marcada polarización. Me llamó la atención muchísimo esta declaración de Macron de la amenaza de la guerra civil, que lo mismo ha hecho Trump,
que lo mismo ha hecho el primer ministro británico ya hace cerca de un mes. Esta idea de la amenaza, de ser la respuesta al caos y a la inestabilidad, este miedo a lo externo, al extranjero, buscar un responsable. Yo creo que el estilo de la política se ha degradado mucho, es muy confrontativa, está llena de argumentos que no son ciertos o están claramente manipulados, pero lo más importante es que las posturas políticas, el discurso político va forjando las políticas públicas y los acuerdos en los parlamentos que luego se convierten en los derechos y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, es un tema complejo, lo manejaba muy bien Josep, estamos viviendo un cambio en la configuración económica y política en Occidente, en los principales países de Occidente. Acabamos de ver las elecciones también en la India, con Modi hace unas semanas. Hay una verdadera transformación y no tenemos claridad hacia dónde van los tiros. Y este ambiente de tensión, de descontento, de política, no como constructora de consenso social, sino como herramienta para confrontar al que piensa diferente, no nos va a llevar a buen puerto. Bueno, Armando, Josep y Basagoiti, podéis interrumpirnos cuando queráis. Yo sé que ambos tres sois muy educados y muy respetuosos y del mismo modo podéis interrumpir sin ningún problema. Esto no va a ser como el debate de ayer de Trump, que no podía hablar uno cuando estaba hablando el otro. Aquí podemos charlar perfectamente entre amigos como estamos haciendo. Bueno, por establecer un poco las normas del debate y dar un poquito más de flexibilidad al discurso siempre que queráis hacerlo. Decíamos un poco que efectivamente vemos una sociedad muy polarizada. Efectivamente, Ray Dalio fue el primero que lo dijo en Estados Unidos hace aproximadamente mes y medio o quizá un poquito más. Yo escribí un artículo sobre eso que decía que daba una probabilidad de guerra civil en Estados Unidos del 60%. Ya sabemos que Ray Dalio es un pájaro de mal agüero, que todo le parece horroroso y estamos siempre al borde de la extinción económica. Bueno, cierto es que en algunas ocasiones ha acertado muy bien con pronósticos complicados y que lleva mucho tiempo diciendo que Estados Unidos no puede seguir como está siguiendo. Esto es algo que sabemos todos. Claro, en algún momento, cuando Estados Unidos se dé el castañazo, ahí podrá decir Ray Dalio, ¿ven ustedes cómo yo tenía razón? Claro, a ver, un reloj roto da la hora 2 veces todos los días. Pues esto le pasará también a Ray Dalio. Pero más que entrar directamente en Estados Unidos, que tenemos tiempo y vamos súper relajados, como decía, me interesa un poco más que profundicemos en ese proyecto de la salida del Reino Unido de Europa. Ese Brexit que se ha convertido en no solamente una cortapisa para el desarrollo del Reino Unido, sino que además, digamos, los efectos han sido muy tardíos porque nos ha pillado la pandemia de por medio, con lo cual al principio todas las cosas malas eran por la pandemia. Ahora que la pandemia se ha acabado y ven que las cadenas de distribución no funcionan igual, que los costes son superlativos con respecto a lo que eran anteriormente, que la energía les cuesta muchísimo más dinero y que la inflación les cuesta mucho más rebajarla, es cuando vienen los uyuyuy y los ayayay. Ahora, si vemos Francia también pensando en ese Frexit, sin tomar ejemplo de lo que está pasando en el Reino Unido, quizá estamos empezando a ver un poco todo este populismo que al fin y al cabo se trata de no, yo lo hago mejor solo, yo mejor que todos los demás, ¿no, Basagoiti? Correcto, sí. No, sí, no, efectivamente, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, es decir, al final lo que está ocurriendo es esa voluntad, es decir, que van a estar solos, pero la realidad es otra, es decir, Francia, por favor, no va a poder despegarse de Europa por mucho que quiera, ni cualquier otro país. Creo que es un experimento lo que ocurrió en Reino Unido. Sinceramente, me permitís decir que Reino Unido nunca estuvo en la Unión Europea. Al final ellos siempre no dejaron... Es verdad, Josep, que siempre ha tenido esos adendos que consiguió Margaret Thatcher, además, muy inteligentemente hizo cosas muy bestias como mantener su moneda, que estando dentro de Europa no tuvo que tener
euro, sino que siguió con la libra. Claro, con lo cual la pregunta que uno se hace es, ¿realmente ellos estaban dentro alguna vez? Es decir, a ver, esto, no, por favor, no me lo malinterpretéis, pero hay determinadas uniones de intereses que tienen que tener unos ciertos fondos. Está claro que la cultura, dijéramos, europea, podríamos decir, occidental, a veces tiene una forma de pensar muy distinta de la anglosajona. Por eso estoy haciendo la Europa occidental. Es decir, no piensa igual en términos económicos, en términos sociales o en términos de bienestar un europeo medio de un inglés. Como tampoco lo piensa pues un americano, en el sentido norteamericano. Es decir, hay determinados patrones cuando tiene que haber una fusión de culturas tan importante como una fusión económica en el que vamos a tener que hablar de, oye, cómo nos repartimos el pastel, pues hay cosas básicas. Yo veo mucho el pragmatismo del inglés, que es muy bueno para los negocios, por eso las compañías norteamericanas, anglosajonas, son muy buenas para ese tipo de cosas, pero después en el bienestar social, pues tengo mis dudas, porque no han conseguido ese bienestar social. Es decir, Margaret Thatcher, pues estás viniendo de una liberalización absoluta, pero eso no ha traído más bienestar a los ingleses. Es decir, al contrario, lo que estamos viendo es que tú viajas a Londres hoy en día y aparte que es la City, que puede tener los edificios modernos, pero vete al extrarradio de Londres y es como si estuviéramos hace 30 años, que eso no ha evolucionado, no ha habido una progresión. En cambio, cógete España hace 30 años y efectivamente has visto una evolución. También te digo que de dónde partíamos es otro punto de partida. Sí, pero que ha habido una transformación. Probablemente las personas no han transformado tanto, pero sí que ha habido un cambio en la economía. Para mí, en algunos aspectos, para mal. Pero bueno, que ahí lo dejo. Yo pienso que el Reino Unido se están encontrando con la realidad. No te digo que eso es un poco los economistas, siempre la parte del pesimismo, ¿no? Lo de la guerra civil. Mira, solo os pongo un dato histórico y ya dejo paso la palabra a Álvaro o otros que me queréis interrumpir. Las guerras civiles se han dado siempre, por supuesto, con una motivación económica. Cuando ha habido en el año 29, que ya era una crisis bestial sistémica, nunca ha habido tanta desigualdad a nivel de entre las clases súper ricas y la clase media baja, que cada vez se están ensanchando, ¿no? Entonces, cuando hay eso, lo que sí que hay es un clash económico. Guerra civil, hombre, yo creo que estamos exagerando. Es normal que lo pueden poner los medios, lo que quieren es generar los titulares, los medios de comunicación lo sabéis, que eso es lo que perseguís, pero, a ver, yo creo que hay que dejar de desdramatizar, transmitir a la audiencia, oye, estamos en una situación como todo delicada, pero tampoco hay que asustar a la gente porque entonces estamos tirando piedras encima. La gente no invierte, la gente tiene miedo de invertir y eso es malo para la economía. Álvaro. Sí, bueno, decías, Javier, que Reino Unido tenía más problema, ¿no? de inflación. Bueno, el último dato que tuvimos de inflación en Reino Unido ya estaba en el 2%. Cuidado, que es el objetivo, ¿no? de los bancos centrales de momento. Esto de hecho, se dice mucho aquí en esta casa, lo dice mucho Lorenzo Ramírez, ¿no? que cree que se va a subir el objetivo al 3%. Yo voy también un poco en esa línea, pero bueno, ese es otro debate. El Banco de Inglaterra de momento no baja los tipos de interés, sí lo hace el Banco Central Europeo, no lo hace todavía el Banco de Inglaterra. Esto ya es otro debate. Yo creo que el Banco Central Europeo todavía no tiene los fundamentos para bajar, ¿no? La inflación. De hecho, la inflación incluso dieron los objetivos para 2025 por encima de lo que creían y bajaron los tipos de interés. Que sí que una baja de tipos de interés tampoco es tan grave, pero como lo siguen haciendo, pues yo creo que se van a precipitar porque creo que la inflación ni mucho menos se va a acabar y posiblemente tengamos repuntes en los siguientes meses si nos atenemos al efecto base de la inflación. Entonces, cuidadín con la inflación, además de la posible recesión que tengamos en 2024. ¿Efecto base más efecto segunda ronda por vía salarial o solamente efecto base? Por las dos. Por las dos. Tú fíjate que eran los meses de julio y agosto, nos compararemos con inflaciones muy, muy bajas, por lo tanto es posible que, yo no descarto que suba incluso al 3% otra vez la inflación, Entonces, hemos empezado yo creo que a bajar los tipos de interés quizás demasiado pronto. Ya sabemos que
los bancos centrales y los gobiernos no son independientes. Se ven claramente en Estados Unidos, en Europa también, obviamente en el Banco de Inglaterra, que de momento sí que es cierto que el Banco de Inglaterra muestra una postura un poco más dura y no ha decidido bajar los tipos de interés. También es cierto que se ha visto envuelto un poco en estas elecciones anticipadas y es complicado, ¿no? Hasta que no sepamos si son los conservadores o los laboristas, ¿no?, los que van a gobernar la siguiente candidatura. Pero efectivamente en todo esto, lo que está comentando Armando y Josep, en Europa casi todos los debates, el protagonista es la inmigración, ¿no? Esto es un tema complejo, yo lo entiendo. De hecho, el Brexit, mucha parte o mucho impacto del Brexit, de que los ciudadanos británicos quisieran salir de la Unión Europea, fue también causa de los refugiados, ¿no?, de esta inmigración, y se hace mucha política en torno a esto. Es un tema complejo, pero yo de todas maneras, de momento, hablabais también de guerra civil, hombre, yo no lo veo. Es verdad que se habla mucho. De hecho, el propio Rishi Sunak habló actual del Elíseo de Francia, ojo, O sea, que sí, no es una opinión de un señor que ha pasado, como es el caso de Ray Dalio, que, bueno, es un tipo con más o menos pujanza dentro de la economía. Estamos hablando del segundo presidente más importante de la Unión Europea, sale tan pichi y le dice a los medios que aquí hay un riesgo terrible de guerra civil. Oiga. Bueno, hombre, es un poco populista, efectivamente, esas declaraciones. Claro. Por ejemplo, también hemos visto, lo habéis escuchado, ¿no?, que quieren otra vez volver a poner el servicio militar obligatorio también en Reino Unido. Es decir, se está viendo, es verdad, que un poco aires otra vez algo bélicos, quizás sí, esperemos, toquemos madera que no, pero bueno, la tenemos en el norte de Europa y ya veremos insistiendo un poco. Macron sí que es verdad que yo a veces pienso que Macron sí que quiere, sí que está buscando esa confrontación bélica, pero bueno, esperemos que no, obviamente, y ya veremos cómo se va desarrollando. Ya veremos qué comentan nuestros amigos Josep y Armando de todo esto. A ver, solo una cosa para un comentario. A ver, vamos a ver. Macron está claro que ya le quedan 4 telediarios, pero eso es una cosa cierta. ¿Él qué necesita? Él necesita generar miedo. Es lo que pasa siempre. ¿Qué pasa con el Sánchez cuando sale un partido que le está pasando ya por la derecha? Pues, oye, que viene la otra derecha, que viene mejor dicho. Pues ya está. Pues entonces ahí es cuando él ya están empezando a decir que se le está acabando. Entonces, es ahí donde acuden al miedo, acuden al que, oye, vótame a mí, que yo voy a darte la seguridad, que pues, si tú votas a Le Pen, pues eso va a generar pues un ambiente. Y lo que es cierto que vamos a tener que vivir es un ambiente más enrarecido. Es decir, lo hemos comentado, es un ambiente general tenso a nivel político. Ahora, oye, ¿por qué no pasamos un poco de los políticos y nos dedicamos a lo que sabemos hacer cada uno? Que es decir, oye, los países que funcionan bien, en general, ya no hablan de política. Hablan de economía, hablan de qué podemos hacer mejor. Oye, Elon Musk está pensando cómo tiene que enviar los cohetes a Marte y está pensando cómo tiene que mejorar sus coches. Es cierto que puede haber una parte política, pero creo que muchas veces se contaminan demasiadas las dos cosas y a veces pues eso es negativo en la población. Al final los sentimientos, eso no lo podemos evitar. Los sentimientos forman parte de nuestras decisiones del día a día. Pero llega un momento ya, no sé si es la edad, pero llega un momento que dices, oye, las cosas siguen adelante, los empresarios siguen invirtiendo, los empresarios si tienen confianza en el futuro, tiran para ahí. Y si no, pues se van a otros países que les den esas garantías. Entonces eso es lo que tenemos que decir, es que si nosotros no damos esa seguridad y que confiamos en nuestro entorno, pues el empresario se va a otro lugar, punto. Esto es un poco la libertad económica. Armando, ¿cómo lo ves tú? Como un problema un poco más complicado, ya que la agenda política va marcando también la agenda económica. Y cuando esta se polariza y se complica bastante, genera incertidumbre. Y esto, como comenta Josep, hace que haya menores decisiones de inversión o inclusive fuga de capitales. Uno de los problemas continuos de las economías emergentes es que cuando hay estos periodos de inestabilidad política se genera inestabilidad económica y hay fuga de capitales y esto por lo general lleva a las crisis financieras recurrentes
que han pasado en Asia y en América Latina con mucha frecuencia. Hay un estudio que hace en el 2016, muy profesor de Harvard, muy famoso, Michael Porter, el padre de todo el tema de competitividad y ventaja competitiva, donde estudiaba precisamente el discurso político en la elección de 2016. Y él lo que insistía es que en este debate, por estos temas a veces exagerados o resaltados, o esta venta de héroes que van a salvar a la nación, como lo estamos viendo en las economías occidentales, lo que genera es distracción de muchos de los temas centrales. Y cuando tú no estás enfocado en los temas centrales, después de un periodo tan complejo en materia económica, después de haber desmembrado las propias cadenas de valor con el COVID, para un proceso de recuperación económica que ha llevado más tiempo de lo esperado, para un contexto, por ejemplo, para Europa, que ya lo comentaban mis compañeros, de envejecimiento y de la necesidad de mantener la competitividad y sobre todo, como también comentaba Josep, un modelo mucho más comprometido con el bien común, con el bienestar social, que desafortunadamente es también muy costoso económicamente. Entonces, esto de la polarización, de estas posturas más radicales, de vender la amenaza, de sentirse los héroes o salvadores, pues lo que hace es que distrae de las verdaderas decisiones importantes y por otro lado genera miedos, incertidumbre, que esos nunca son buenos para los negocios y para la inversión. Pues desde luego que no, esa venta de amenaza, como bien dices, de polarización, al final es un poco lo que estamos viendo prácticamente en todas las sociedades. Parece que el populismo empieza a avanzar, da igual la ideología política, porque esta exacerbación de la política está llegando a unos límites importantísimos. Y es que probablemente estamos todos mucho más estimulados con redes sociales, con mensajes comerciales que hace probablemente 10, 15, 20 años. Y esto está haciendo que cada vez las campañas electorales, cada vez los eslogans, cada vez los mensajes que se envían desde los distintos partidos políticos sean un poco más radicales, un poco más populistas y un poco, desde luego, menos profesionales, podríamos decir. No sé cuál es vuestra opinión, pero a mí me da la impresión de que estamos jugando a redes sociales. Pero una pregunta, a ver qué opináis, Armando, también Javier. Quisiera, quizá, Armando, tú que tienes más experiencia en tema político, al final una conclusión es que dices, bueno, la economía o una situación política complicada retrasa decisiones. Pero la pregunta es, ¿no crees que es la causa o la consecuencia? Es decir, ¿tenemos una situación política enrarecida porque la economía va mal? Es decir, como va mal, pues entonces empiezan a salir esas cosas. Y entonces dices, no, pero es que la política se enrarece y por tanto retrasan las decisiones. Pero la pregunta vendría antes. ¿No será que como la situación económica, independientemente de lo que hagan los políticos, va mal o empieza a ir mal porque ya se empieza a ver en los mercados? Entonces es cuando la política empieza a darse cuenta de que tiene que hacer o suplir ese papel, como dices tú, bueno, pues vengo yo como Salvador a solucionarlo y por tanto vamos a hacer esto, venga, vamos a sacar a Europa porque esto es lo que nos está retrasando, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué viene primero, huevo o la gallina? Bueno, me gusta la pregunta. Ya lo comentaba, ¿no? Hay algunos indicadores que siguen siendo muy favorables, que hay estabilidad, inclusive en el Reino Unido, y el discurso público, el discurso político, y como les decía, el primer ministro también habló de guerra civil. O sea, ya hablar de guerra civil, que era como la última amenaza, es la desintegración del propio Estado, ya está entrando en el discurso político, que eso es terrible. Pero ¿a quién invierte? ¿Quién decide crecer? ¿Quién pone su dinero en riesgo? Si alguien en una posición de autoridad, si alguien con una posición de poder te dice que hay una verdadera posibilidad de una guerra civil. O sea, claro, pero entonces yo creo que la situación económica. Sí, pero yo sí creo que los medios de comunicación y estos nuevos estilos de gobernar y de captar la atención del electorado están complicando cada vez más la función de la política, que como decía, debería ser
de construir consensos, de trabajar para construir un modelo que beneficie a las mayorías. Y esto se ha dejado de largo y creo que es por esta falta de sentido de responsabilidad en la política. Bueno, hemos atravesado el Ecuador de esta tertulia entre amigos, de esta charla entre amigos en la que hacemos un poco de análisis, y yo la segunda parte de la charla sí que quería centrarla más en ese debate que hemos visto ayer, que lo tenemos todos muy fresquito. Ha bullido la información durante todo el día en Negocios Televisión. Os hemos traído anoche ese especial brutal, 5 horas en directo, sin parar. Todos los compañeros de redacción tenían ahí unas ojeras absolutamente espectaculares, pero ha merecido la pena poder hacer un trabajo tan fino y tan bien hecho dentro de esto. Contadme, hay muchísimas cosas que comentar de este debate, muchísimas. Os diría que cada uno me deis una idea muy cortita de lo primero que os ha llamado la atención. ¿Con qué os habéis quedado de todo el debate? Huyendo del titular, ganó Trump, esto ya lo sabemos, esto es innegable y algo que a lo mejor vosotros pensáis que no. Si pensáis que no, lo comentamos igual. Pero dadme una idea cada uno de 10 segundos. ¿Con qué os quedasteis ayer? Que os sorprendiera, que os motivara, que dijeras, mira, pues esto no creí que fuera a pasar. Arrancamos por Bacegotti. Pues yo creo que preocupación clara dentro del Partido Demócrata por la situación de Biden. Solo hay que ver a su mujer, habéis visto el vídeo, imagino, cuando acaba el debate, de felicitarle a su marido, a Joe Biden, porque ha sido capaz de contestar todas las preguntas, ¿no? Esto es como cuando estabas en la guardería y eras capaz de contestar las preguntas, dando por hecho que este hombre ya no está ni mucho menos capacitado para ser presidente de Estados Unidos, por supuesto que no. Y yo creo que hay una preocupación, de hecho se especulaba con que incluso podrían pensar, ya es muy tarde, si presentar a otro candidato, pero al final parece que van a ir con Biden, van a perder obviamente las elecciones. Y esto, una última puntualización, creo que para los que invertimos titular en criptomonedas, que gane Donald Trump es bueno. Fenómeno. Armando. Bueno, yo creo que fue una oportunidad perdida para el presidente Biden. Había un titular muy importante en un artículo del Economist como una oportunidad para diferenciarse. Había sido muy desgastado por el conflicto con los universitarios en los Estados Unidos defendiendo a Palestina y a la política con Gaza. Y esta era una oportunidad única para demostrar que tenía pues sus capacidades cognitivas, que parece decir que no están tan bien como esperábamos. Después de varias horas se le veía ese cansancio, aunque fue articulado, no tuvo la capacidad de responder con contundencia a un Trump que estuvo mesurado, que se esperaba que estuviera más bronco, que fuera más directo, que fuera más pasional. Entonces, yo creo que sí tuvo un impacto negativo y va a tener un impacto diferenciador en los próximos sondeos. Esta idea de vender que el presidente Biden ya no tiene la capacidad para mantenerse en el poder por otro grupo de años, de otros 4 años, ya se sembró en la ciudadanía y va a tener un alto coste. Pues sí, desde luego, Pocalles, dinos tu impresión. Pues, mira, sinceramente, la palabra clave es que poco sabemos los europeos de Estados Unidos. Si os acordáis cuando Trump llegó a la política y nosotros nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo este tío bronco puede entrar aquí diciendo? Y eso nosotros en Europa, por lo general, tenemos, lógicamente, por ese concepto de cómo entendemos el aspecto social, económico, pues decíamos, ¿pero qué dice este hombre? Si ahora te das cuenta, Trump, el tío ha superado un impeachment, ha superado temas legales, ha superado y está otra vez al pie del cañón. Sigue estando imputado, sí, no solamente ha superado, sigue estando imputado en temas, pues, en procesos judiciales pendientes. Claro, pero entonces volvemos a lo que veníamos hablando hasta ahora. ¿Qué quiere la gente? Quiere un liderazgo fuerte. No quiere un anciano, por favor. Quiere un liderazgo fuerte que diga las cosas claras y que al final vele por sus intereses. Eso es lo que está persiguiendo el público. Entonces,
¿Qué es lo que veo que poco sabemos? Porque nos damos cuenta que nosotros hacemos siempre la Europa que sabe de todo, pero resulta que no te has dado cuenta que lo que hizo Trump, pues bajó los impuestos, hizo una serie de cambios que han favorecido muchísimo a Estados Unidos, no ha habido conflicto bélico durante su mandato, y pienso que la puntilla que va a hacer precisamente va a ser esa moderación, es decir, captar ese parte del público demócrata que hasta ahora pues decía, oye, ¿pero dónde vamos con esto? Pues captar parte de ese público en un público más moderado y menos radical, ¿no? Porque por supuesto que ha entendido del hombre este de los cuernos que salió allí en el Capitolio y seguro que él tiene mucho que ver, pero bueno, al final los políticos también aprenden, ¿no?, de los errores, y eso creo que ya ha bajado bastante su nivel, ¿no? Me encanta, Josep, porque es justamente lo que os pedía. ¿Qué os ha sorprendido? Y si algo es sorprendente es terminar el debate entre Biden y Trump hablando de Trump y de moderación. Pues cierto es, se moderó. Algo que decíamos al principio en esta casa, que uno de los errores que podía cometer es ser excesivamente pasional, excesivamente directo y que se le viese como prácticamente un camorrista frente a un señor mayor. Y que eso, lógicamente, a pesar de que se llevan 3 años, ojo que lo del señor mayor, a ciertas edades uno pega un bajón en 6 meses terrible. Y recordemos que la legislación en Estados Unidos son 5 años. Entonces, en 5 años pueden pasar muchas cosas. Pero Javier, yo te diré una cosa. ¿Tú a quién quieres que te lidere el país? Tú quieres a un tío que ha tenido capacidad de llevar empresas, será lo que tú quieras, que si es un oligopólico y que eso es un tío que solo ha perseguido la capital económica, pero a ver, seamos realistas. Y eso que sirva para el modelo español, a mí me gustaría ver en política una persona que ha estado en su vida real, que no es un profesional de la política, que ha tenido vida fuera de ese mundo, que ha sido un hombre que se lo ha currado. Y entonces llega la política y dice, oye, yo vengo aquí a estar 4 años o lo que ustedes consideren, pero vengo a intentar hacer lo que yo pueda por mi país. Eso es lo que está haciendo Trump. Trump precisamente tiene una edad, pero tiene una vitalidad muy superior, tiene una historia económica, no le importa, no viene a política por tema económico, porque ya tiene la vida solucionada. Ese tipo de perfiles son los que yo votaría desde un punto de vista de ciudadano, ¿no? Y no lo tenemos ahora. Yo al menos aquí no me siento identificado con ninguno. Todos son los profesionales de la política, todos viven de la paguita y bueno, pero eso es lo que tenemos. Os cuento, durante la semana tuvimos uno de los analistas geopolíticos que nos visitan con cierta asiduidad en Negocios Televisión, a Giuseppe Liberati, y nos comentaba que existía esa posibilidad cuando todavía no lo había dicho nadie. Perdón, y de otros analistas decían, como acabáis de decir, no, pues es bastante probable que al final no cambien el candidato, quizá la idea es esta. Y sin embargo, Liberati decía, yo creo que uno de los candidatos en la sombra que se están preparando para suceder a Trump es el dueño de la cadena de hoteles Hyatt, que tiene muchísimo dinero y tiene la capacidad de hacer una campaña electoral sin necesitar que los sponsors de Biden acepten esa candidatura por su parte, puesto que se la puede sufragar él mismo. Recordemos que las campañas electorales en Estados Unidos cuestan auténticas fortunas, y si algo hacen las campañas presidenciales es gastar dinero precisamente en todo ese tipo de cosas. Y lógicamente un candidato que no necesite esos donors, esos sponsors que vayan a traer dinero a la campaña, sería algo muy curioso. Dentro de la siguiente hora de este cierre de Wall Street vamos a poner algunas de las entrevistas que han resultado más relevantes durante la semana. Pondremos justamente la de Giuseppe Liberati para que veáis un poco esa visión, pero me gustaría saber si alguno de vosotros comparte un poco esta idea, o por el contrario pensáis, después del debate, lógicamente, que hemos visto otra serie de cosas que no había en ese análisis previo, pensáis que no, en este momento no sería factible, porque igualmente se ha comentado Kamala Harris, Michelle Obama, muchas personas como muy conocidas, muy famosas, pero sin embargo en este caso Liberati tira un poco más por esa sorpresa que pudiera brotar de la nada diciendo, pues esto sí que no me lo esperaba. Armando, cuéntame, ¿tú tenías esto en la cabeza en algún momento o antes del debate y después del debate? ¿Cómo te suena?
Bueno, la posibilidad de que haya un cambio en una institución siempre existe hasta la convención. De hecho, tradicionalmente las convenciones es donde la representación de diferentes estados, la representación política por el partido, en este caso demócrata, de diferentes estados, podía ejercer presión, negociar y acordar con otros estados para postular a diferentes candidatos. Y esto ha sucedido en otras ocasiones de la historia donde el candidato, digamos, oficialista no es el que queda. Un caso muy renombrado es el caso de un expresidente norteamericano que tenía una posición muy débil antes de esto, hay unos reacomodos y logra llegar hacia la presidencia. Entonces, la posibilidad está ahí y existe. Pero en Estados Unidos se ve con mucha claridad que no nada más es un tema económico, porque también tuvimos al dueño de Bloomberg queriendo competir y que no tuvo muchas posibilidades. Tuvimos a Ross Perot ya hace varios años, también un multimillonario tejano, y tampoco no tuvo grandes posibilidades. No es nada más una cuestión económica, es una cuestión de sumar a los diferentes grupos políticos que están detrás de un partido político. Y esto, pocas figuras pueden hacerlo en el Partido Demócrata, que se ha debilitado mucho, con algunos más a la izquierda, otros más en el centro izquierda. Por ejemplo, uno muy popular era Sanders, que ha perdido también mucha fuerza. Hay una serie de figuras relevantes que han estado muy desdibujadas en este proceso, y se veía como el único que podía enfrentar a esta fuerza avasalladora que es Trump, tanto económica como en el tema digital y en el tema de comunicaciones, era precisamente a Biden. Pero después de lo que vimos en el debate, pues se empieza a cuestionar. Yo todavía no creo que vaya a haber un cambio de candidato. Faltan todavía muchos meses, se van a pulir las estrategias, la imagen de Biden. Obviamente va a haber un próximo, ya más pegado a la fecha, un próximo debate ahora organizado por la ABC. Yo creo que lo que va a tener que hacer es hablar menos, ser más contundente y cuidar hacia dónde lleva la mirada y los argumentos. El tema es que Biden tiene buenos datos económicos en empleo, en haber controlado la inflación, en la reactivación económica, tiene una visión más pro-europea en el tema de desarrollo sostenible, indiscutiblemente lo ha liderado. Entonces, son dos visiones de un mundo, son dos visiones de Estados Unidos muy diferentes, confrontadas. Vamos a ver, todavía yo creo que estamos viendo solamente el comienzo de este conflicto de visiones en un país tan grande, tan diverso como es los Estados Unidos. Pues nos quedan 10 minutos de charleta entre amigos, de debate, y me gustaría hacer incisión un poco sobre algo que en este tipo de cosas siempre todos los politólogos ponéis especial atención, Armando, y es que normalmente se mira muy mucho la postura corporal, se mira muy mucho los tiros de cámara, se mira muy mucho, digamos, todo ese lenguaje gestual que se utiliza, que se ensaya hasta la saciedad con los asesores en cada debate, en cada previo al debate. Sin embargo, ayer vimos un uso de los tiros de cámara, un proteccionismo por parte de la CNN con esas pausas que no pueden ser interrumpidas, 2 pausas cuando normalmente no hay pausas, para que Biden pueda descansar, que no se pueda interrumpir para que la vehemencia de Trump no le impida desarrollar. ¿No os parece que fue un poco proteccionista la CNN con respecto al debate? O quizá, bueno, pues fue una manera de equilibrar un poco las tornas. Basagoiti, ¿qué te parece? Bueno, a mí ya me sorprendió que Biden aceptara estar 90 minutos, porque a Biden ya lo hemos visto no solo ayer, ¿no? Llevamos muchos meses viendo vídeos donde se pierde, no sabe muy bien dónde está, no vocaliza bien.
Entonces, claro, 90 minutos igual se hacía muy largo a Biden, ¿no? Para un cara a cara en la tele. De hecho, el propio Donald Trump antes le pidió un test de drogas para Biden. Dijo que... Entonces, fijaos cómo está un poco el nivel de la política en Estados Unidos. Bueno, al final quizás Biden accedió a todo esto con la condición, obviamente, bueno, pues que la CNN en este caso le pueda proteger en este sentido un poquillo, aunque yo creo que era una jugada muy arriesgada porque iba a perder el debate casi seguro, viendo un poco pues cómo venían los dos candidatos. De hecho, solo el 5%, cuidado con esto, solo el 5% de todas las personas que vieron el debate dicen que después de ver el debate tienen pensado poder cambiar de voto. Es decir, la gente sigue siendo muy fiel, sea quien sea el candidato, al partido. Esto pasa mucho en España, con el PP y con el PSOE también, ¿verdad? Da igual que entre Feijóo con una recortada en el Congreso, que la gente va a votar al PP, o lo mismo con el PSOE, ¿no? Entonces, al final es muy complicado cambiar el voto, pero sí que es verdad que un 5%, cuidado, no es poco en política, ¿eh? Entonces, bueno, pues claro perdedor Biden, claro ganador Trump, y yo tampoco creo que vayan a cambiar de candidato, porque claro, si me hablas de Kamala Harris, que casi tiene hasta peor opinión pública que Biden, pues no parece una candidata factible. No había escuchado yo lo que has comentado, lo escucharé luego en la entrevista que dais luego, porque, bueno, pues una sorpresa absoluta, quizás una última baza que tiene el Partido Demócrata, obviamente. Pocayos. Pues mira, coincido. O sea, es decir, ¿tú crees que a estas alturas, si hubieran pensado en cambiar el candidato, ya no hubieran dado alguna señal o al menos tuvieran mayor presencia pública? Es decir, al final Biden ha ocupado lamentablemente muchas portadas en el sentido contrario, es decir, en el sentido de que, que parece que se engancha, parece que está mirando hacia atrás cuando el resto de políticos están mirando hacia adelante, parece que se queda ahí, camina como el robot, el chiquito de la calzada. Pero, perdona que te interrumpa, Josep. Justamente por eso este debate tan temprano es lo que alerta a muchos que dicen, claro, es que los propios demócratas han hecho un debate tan temprano por si hay que sustituirlo, que tener tiempo para hacer una campaña con un candidato nuevo, ¿no? Porque al final, si el debate se hubiera llevado en octubre, a finales de septiembre, primeros de octubre, sería muy difícil cambiar el candidato y hacer campaña. En este caso, que hayan aceptado ese debate tan temprano, ¿no podría obedecer justamente esa idea? Por supuesto. Aquí los politólogos son los que saben mucho más que yo. Por supuesto que la opinión es más de un ciudadano de a pie, pero sí que es cierto que quizá muchas veces pues los ciudadanos siempre votan pues a nivel de partido también, pero hay una pregunta que también me sale, ¿no? Por eso te decía que poco sabemos de Estados Unidos, porque llega un momento que dices, pero ¿qué es lo que maneja el Partido Demócrata, ¿no? Porque te das cuenta que pues casi es una marioneta, es decir, él al final puede tener una proyección de unas ideas políticas, pero personalmente yo no creo que él lo lleve. Así como en el caso de Obama sí que se le veía un hombre con ideas, con visión, aunque después tuviera, por supuesto, el aparato demócrata que controlara realmente las decisiones, ¿no? Por ejemplo, pues no se entiende pues, que obtiene el Premio Nobel de la Paz cuando entró en guerra, cosa que no pasó en una persona con una connotación negativa como Trump, y en cambio fue un mandato de paz, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me chocan de cómo Estados Unidos, pues todo lo que se ve o lo que percibimos desde Europa muchas veces dista bastante de la realidad. Es decir, hay unos poderes impresionantes detrás de una persona mayor como puede ser Biden y, como decimos, hay muchos intereses económicos, con lo cual los poderes al final se van a votar pues no por un líder un líder de un partido, que es el que arrastra votos, sino más por el aparato en sí político demócrata o republicano, ¿no? Entonces, bueno, probablemente visto así, pues oye, se cambia el candidato y aquí no ha pasado nada. 5 minutos nos faltan para terminar esta primera parte del cierre de Wall Street y quería haceros una consulta que os doy 30 segundos a cada uno para contestar. 30 veces, por eso 30 segundos, dice la CNN que Trump mintió. Una adentum más de la CNN hacia Biden. Armando. Bueno, es evidente que usa muchos superlativos, exagerando el apoyo que tiene, usa también datos que no son ciertos o que no son comprobables.
El problema fue que el formato fue aburrido para la mayoría de las personas, y a mí que he visto muchos de los debates norteamericanos, fue demasiado largo, la propia estructura no permitió que fueran un poco pasionales y más directos, se dijeron temas durísimos, uno a otro se amenazaron con meterse a la cárcel, lo que es casi inaudito. Trump, que estuvo, como les decía, más mesurado, tampoco logró posicionar como él quería el tema de que Biden no tenía control o que se iba o que era demasiado viejo, ya que fue continuo con una serie de argumentos. Lástima que los tiempos hacían que se perdiera un poco ahí la cordura. Yo creo que el mecanismo no funcionó bien y no ayudó realmente a ninguno de los dos candidatos, aunque haya una preferencia por cómo se manejó el presidente Trump. Resumiendo, creo que estamos viendo solamente el principio de todo lo que va a venir y los ajustes que van a tener que hacer a las campañas. Y no se les olvide que pueden apostar porque el presidente quede y si es necesario, el que va a ser el vicepresidente lo sustituya si pasa algo al principio. Armando, nos quedamos sin tiempo. Perdóname que te corte. Basa, 30 segundos. A ver, los políticos hablan el politiqués, que digo yo, y el politiqués es el idioma de la mentira. Por lo tanto, sí, miente uno, miente otro y van a mentir todos los políticos siempre. Los mercados cada vez le hacen menos caso al politiqués, como digo, y sí a los datos macroeconómicos. Por lo tanto, fiémonos en los datos, hemos tenido el PC, hemos tenido el IPC, eso es lo que mueve el mercado y de momento a corto plazo seguimos alcistas. Rigurosamente 1 minuto para cada uno de vosotros en estos 3 últimos minutos de la primera hora. Pocalles, ¿en qué nos fijamos la semana que viene? 1 minuto tienes, ¿eh? Estás en mute. Perdón, pues mira, ¿sabes lo que nos tenemos que fijar? Pues tenemos que fijar que estamos entrando en el veranito, que las cosas se tienen que ver desde otro punto de vista. El mercado va a estar relativamente tranquilo. Eso es algo que vengo sosteniendo ya desde prácticamente todo el año, que va a ser alcista. Creo que le falta la puntilla para hacer un disparo alcista, es decir, necesitamos un cambio en la próxima reunión de la FED, que haya un disparo, pero si no, oye, vamos a estar tranquilos, estamos en el Mediterráneo, la gente ya empieza a pasear, sobre todo en Londres, centros centrales ya se están pensando en venirse a Mallorca y a las costas españolas, que pese al Brexit, aquí seguimos. Ocalles, tu recomendación es fijarnos en el chiringuito en el que vamos a tomar algo. Fenomenal, vamos Armando. Efectivamente. Armando, vamos con tu minuto, rápido. Muy rápido, yo también coincido que va a ser un verano más tranquilo, hay que esperar las elecciones francesas, pero sabemos que no va a haber ninguna sorpresa. Afortunadamente no se escaló el tema de las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos por estas bombas racimo en Crimea. Entonces vamos a esperar cómo se vayan dando los temas y si no hay grandes cambios en las ofensivas militares, tanto en Israel con Hamas como Ucrania y Rusia, pues esperamos un verano y sobre todo una semana tranquila. Una semana tranquila. Álvaro, dime, tu minuto, ¿en qué nos fijamos? Pues mira, para acabar, os voy a dar un patrón estacional que tenemos este lunes que a mí me ha sorprendido mucho. El 1 de julio, de los últimos 21 años, el S&P 500 ha subido en 19 ocasiones. Venimos en tendencia alcista, tenemos este patrón estacional, o sea que bueno, esperamos una apertura alcista para el lunes. Esperamos apertura alcista para el lunes. Me ha encantado charlar con vosotros, una auténtica pasada tener este huequito donde nos relajamos, charlamos tranquilamente.